8 de la mañana y 7 minutos, seguimos en Pasos Perdidos, estamos en comunicación con Mónica Macha, ella es diputada nacional de Unión por la Patria. Te contamos al principio del programa, en los títulos, el acto que se realizó ayer, en donde habló Cristina Fernández. Bueno, ella estuvo ahí, vamos a charlar un poco de cuál es la significancia política de ese acto. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien también. Bueno, contame un poco cuál pensás que tiene de significado este acto de Cristina. Bueno, primero yo entiendo una significación vinculada a la fecha, tanto en relación a la fecha patria, lo que significa rememorar las acciones del 25 de mayo de 1810, y también una conmemoración de lo que fueron a 22 años de la asunción de Néstor Kirchner, como también un proceso en el último tiempo, lo más contemporáneo, un proceso que se inicia sumamente transformador en la Argentina. Y después, por supuesto, que siempre escucharla a Cristina, siempre poder participar en esas acciones, implica, bueno, esa mirada que ella trae, y que hay temas que viene de algún modo, yo creo, desde las últimas, o sea, cada vez que habla como que viene reforzando una idea, y que eso en términos de la conducción me parece fundamental, vinculado a esto de a animarnos a construir una nueva estatalidad, ¿no? Como que no le huye a un reclamo. Siempre se habla de la autocrítica. Yo, más que ponerlo en términos de autocrítica, creo que es interesante ponerlo en el lugar de qué es lo que necesitamos hacia adelante, ¿no? Para este futuro inmediato. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la discusión, la propuesta que podemos hacer como espacio político frente a un contexto nacional de destrucción del Estado, y entonces de correrse de un lugar fundamental para el bienestar de la población? Entonces, desde ahí la vengo escuchando en esta línea de poder construir un Estado que sea eficiente, que sea eficaz, que dé respuesta desde un marco ideológico, no desde cualquier lugar. Sí. Y eso me parece que es interesante, y además porque claramente los compañeros y compañeras que hoy forman parte de todas las instancias formativas del PJ están como en esa línea de trabajo, y me parece que eso siempre es necesario y muy bienvenido para un espacio político, que además un espacio político que siempre está pensando el gobierno, ¿no? Desde ese lugar. Sí, igual vos decís, no es una autocrítica, pero es una autocrítica, ¿no? Porque Claro, también el o sea, kirchnerismo de su lugar usó el Estado para armar una estructura política. Eso ha pasado. Sí. En realidad yo creo que la discusión, o por lo menos como la pienso, es como profundizar la idea del Estado presente, que el Estado presente tiene que tener características, y que si nosotros frente a una discusión decimos Estado presente, tal vez estamos obturando una discusión más profunda, y que por eso yo creo que el punto central es la eficacia del Estado, de las políticas del Estado, que pueda resolver los problemas que se plantean a nivel social, y que entonces las políticas públicas, las distintas instituciones estatales vayan en esa línea, que no sea un como si. Ayer lo traía con el ejemplo vinculado a la salud pública, ¿no? Si vos no podés resolver que la atención en un hospital, la atención básica, que es decir, tengo al pibe con fiebre, quiero ver qué tiene, y lo atienda un pediatra y en tiempo y forma, si eso no está, entonces la idea del Estado presente se diluye. Yo no sé si tanto tiene que ver, o es para también pensarlo en relación a la estructura política, o si también decir, bueno, este Estado que en la apertura democrática, Alfonsín decía, con el Estado se cura, se educa, bueno, ahí esto, ¿en qué pasó que se fue degradando? O nunca estuvo, o bueno, pero me parece que son también discusiones bien necesarias para pensar lo que viene. Es que es demasiado profunda la discusión. Porque un libertario te podría decir, usted quiere el Estado presente para afanarse todo, como lo hicieron con Cristina. Pero claro, un libertario puede decir eso porque ganó Milei con ese discurso. Sí, ganó Milei con ese. está en el aire. Sí. No, a ver, yo creo que Milei gana con una situación social y una perspectiva que no es bien compleja. A mí me parece que la Argentina hace rato viene con una dificultad para el entramado social, para la construcción del lazo social, muy difícil, muy compleja, donde la hostilidad entre las personas está presente y va más allá de un gobierno. Yo creo que ahí hay una construcción social
que viene profundizándose y que en todo caso Milei es vocero de esa hostilidad, porque no es solamente que Milei gana, o sea, obviamente sí, una discusión sobre el Estado y sobre la idea de que nosotros nos afanamos el Estado, cosa que obviamente no comparto en lo más absoluto. No, estamos hablando de la discusión política, digamos. Claro, ahora lo que creo también es que no es solo, hay algo que el Estado dejó de garantizar para las personas y por eso el enojo de un sector muy amplio de la sociedad, pero también creo que eso se sostiene sobre una ruptura del lazo social muy profunda entre argentinos y argentinas. Si vos podés festejar que un compatriota se quede sin laburo, si podés estar mirando cómo si al otro le va bien, ese bienestar de un vecino se sostiene en mi malestar, bueno, ahí estamos en una situación más compleja, yo creo, en términos sociales. Y me parece que eso también caracteriza a la llegada y en esto digo, a la vocería de ese malestar que sostiene Milei. Uh-huh. Sí, no, me quedé pensando, pues es un tema complejo, digo, yo, digo, pasa en los barrios, digo, gente que sale a las 6 de la mañana a laburar, que ve gente que cobra planes, y esa gente que labura por 2 pesos se enoja con el que cobra planes que está en la esquina tomándose una cerveza. Entonces, sí, y eso ha pasado, y eso es lo que llevó a Milei al gobierno. Entonces, romper eso, digo, yo insisto defendiendo la idea del Estado, que es la que uno defiende, la idea del Estado presente, bueno, pero si el Estado presente es eso, como que la gente no está de acuerdo con eso. No, pero es más, yo creo que eso, por supuesto, la discusión sobre los planes sociales, sobre cómo se implementan, cómo se distribuyen, cómo de algún modo se hace un seguimiento, eso para mí es fundamental. Son todos recursos del Estado, o sea, son recursos de toda una población, y por supuesto que eso tiene que, y ahí yo vuelvo con esta idea de un Estado eficaz, de una nueva estatalidad, como decía Cristina ayer. A mí me parece que esa es una línea de laburo y de pensamiento fundamental para esta época, pero también creo que a veces el malestar con el Estado ni siquiera eso está, no quiero quitarlo del diálogo, pero también me parece que hay otra situación de malestar que es con las instituciones tal vez más importantes para nuestra sociedad, ¿no? O sea, las políticas públicas en educación, en salud, por tomar 2 emblemáticas, y que sin embargo hoy no tienen el nivel de eficacia y de resolución de problemas que debería tener para la población. Entonces, ahí me parece que nosotros, tal vez, lo que nos tenemos que salir es de una discusión que implique un como sí, ¿no? El Estado presente y eso hay que abrirlo, hay que profundizarlo, porque bueno, evidentemente no fue así, y esto lo tenemos que tomar seriamente. Obviamente esta es la discusión profunda y de fondo, me parece que es lo que se tiene que plantear la sociedad en general, ¿no? Pensar un poco el rol del Estado, pero también desde hace un tiempo lo que sucede es que cada vez que habla Cristina o cada vez que habla Kicillof es difícil no leer todo en función de la interna. ¿Cómo ves vos esa situación? Habló de egoísmos, Cristina. ¿Cómo crees que finalmente se va a llegar a la unidad en el peronismo? Y yo sé que los compañeros y compañeras que tienen esa responsabilidad es como un tema central de discusión, de encuentro y de desencuentro también. Y que, o sea, a ver, en términos estratégicos necesitamos la unidad, sí, porque además estamos viendo que la Libertad Avanza y el PRO van a ir juntos, o sea, hay una discusión sobre lo electoral que nos empuja también a poder tener una definición en poco tiempo, además porque está el calendario electoral, o sea, eso va a suceder de un modo o de otro. Ahora, ayer Cristina también decía, cuando tocaba este tema, de algún modo implícitamente, pero todos entendemos que se refería a eso, poder pasar de una militancia electoralista a recuperar la militancia política. Y a mí eso me parece central, porque yo entiendo que la militancia política, la militancia territorial, implica salirse un poco de las discusiones internas, de las discusiones entre espacios políticos, ella también decía, ¿no? Esa superfragmentación que hay hoy en la política, y somos todos grupos, y como esto que pasa a nivel social, difícil un entramado que unifique, bueno, en la política pasa lo mismo, porque la política no deja de ser también reflejo de lo que pasa en la sociedad en la que está inserta, no es algo que está externo, y mientras lo social está más o menos ordenado, más o menos con un diálogo
que fructífero o productivo, la política es un desastre. No, digo, creo que la fragmentación es una marca de época de esta Argentina. Y entonces la actividad política va a reflejar lo que implica la sociedad en la cual vivimos. Pero yo entiendo que también la recuperación de la idea de militancia política y militancia territorial es que tenemos que hablar con todas las personas, tenemos que escuchar, tenemos que ver cómo reconstruimos una mayoría política que permita ponerle un freno a Milei, pero no solamente ponerle un freno a Milei, también puede ser una propuesta política que vuelva a ser convocante, ¿no? O sea, ayer 25 de mayo estábamos todo el tiempo recordando ese discurso inicial de Néstor, donde él decía, les vengo a proponerles un sueño. Eso tiene una riqueza y un simbolismo, y todos sentimos eso cuando lo escuchábamos. O bueno, no digo todos, muchos sentimos y muchas sentimos que queríamos ser parte de esa propuesta, y que es un sueño, y un sueño es, bueno, ¿qué le pone uno cuando dice, me siento convocada a construir un sueño? Bueno, esto que puede resultar muy metafórico, para mí tiene esa articulación de la política y el simbolismo, que es tan fundamental para esa convocatoria. Nosotros necesitamos volver a reconstruir ese sueño que convoque, y lo tenemos que reconstruir, y eso es la militancia política y territorial. Y por otro lado está obviamente la discusión electoral, que es también importante, más en esta etapa, y bueno, y ahí se verá los compañeros y compañeras que tienen esa responsabilidad directa, ver hasta dónde se puede alcanzar. Yo creo que es complejo porque hay mucho lazo roto, vuelvo un poco a lo que decía al principio, hay mucha ruptura, pero también hay una responsabilidad enorme en términos históricos y políticos, así que habrá que ver con esas instancias dónde podemos llegar. A mí me parece... Perdón, sí. te interrumpo porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Ahí en el terreno electoral hay también posibilidades de que Cristina sea candidata en la tercera sección, en la nacional. ¿A vos qué te parecería mejor? ¿Qué te gustaría más? ¿Qué te parecería más acertado en función de la unidad y de que el peronismo triunfe en provincia? ¿Que sea candidata a legisladora o a diputada nacional o a nada? No sé. A mí me parece que Cristina jugando en alguna de las listas o en las dos, me parece que para nosotros es fundamental, porque yo creo que es la figura más importante, es la persona que más, desde nuestro espacio político, dentro de toda esta heterogeneidad que significa Unión por la Patria, me parece que es la figura más convocante, la que conmueve, la que yo veo cuando la gente se acerca a saludarla, cuando ella toma la palabra, cuando va a un territorio, genera una conmoción, genera emoción, genera que la gente quiera escucharla. Es una conductora, entonces, y es una lideresa. Entonces a mí me parece que contar con toda su experiencia, con su figura política, es lo mejor que nos puede pasar. ¿En qué lugar? Bueno, eso también hay que ver, porque en función de cómo se resuelvan las cosas, seguramente también eso tiene un impacto en cómo se constituyan las listas, por supuesto. Así que yo creo que donde ella pueda jugar va a ser siempre muy beneficioso para nuestro espacio político y para la Argentina. Así que hay que ver cómo se va llegando a esa definición, pero me parece fundamental que pueda estar presente. Y además lo que me parece también importante destacar es que a veces, o por lo menos mi interpretación es que, viendo las discusiones y toda esta discusión interna que nos viene atravesando hace ya tiempo, yo creo que lo que está en discusión muy fuertemente es un sector que discute su liderazgo. Y esto me parece que bueno, no está ni bien ni mal, y me parece también importante poder analizar las cosas desde ahí, porque si no a veces se meten otros ingredientes o intentos de poner otras posibles interpretaciones, y yo creo que hay un sector que está cuestionando esto. Entonces, bueno, Sí. digo, Pero en esto estamos. el problema del liderazgo lo tiene la propia Cristina cuando dijo tomen el bastón de mariscal de mando. O sea, ella misma se autocorrió de ese lugar y después como que se arrepintió y ahora quiere volver a tener ese lugar de liderazgo. Entonces cuando ella dijo tomen el bastón de mariscal, y bueno, algunos lo tomaron. Y ahora, bueno. Sí, igualmente yo creo que el liderazgo de Cristina, especialmente, que es un liderazgo fundacional, Sí. no es que se transmite, o sea, ni se hereda, ni se transmite, ni nada de eso. Es una construcción Sí. que está en ella, no es.
o sea, líderes o referencias, mejor dicho, puede haber muchas referencias políticas, las hay, pero la construcción de un liderazgo Sí. es otra cosa, y me parece que en ese caso la lideresa de todo este espacio para mí es Cristina, y que eso es intransferible. Y que Sí, cuando que ella plantea, tomen el bastón... En la historia del peronismo, el líder es el candidato. Y en este caso no la vemos a Cristina candidata en 2027. Y ahí es donde se abre, toda la discusión. Es que falta mucho para el 2027. No sé. De todos modos, digo, sea Cristina o no sea Cristina, el punto es cuál es la perspectiva de construcción de esa propuesta que tiene que ser masiva, mayoritaria, convocante. No creo que la posibilidad de esa construcción sea dividiéndonos a nosotros. Al contrario, me parece que es un error político enorme. Porque, digo, tener a Cristina activa con nosotros y nosotras es para mí, como decirlo, a ver, es contar con la figura más importante, por la trayectoria, por lo que decíamos recién que implica socialmente. Y entonces, hasta me parece un error político querer lastimar ese lugar. Pero vos decís que Cristina tiene que decidir quién va a ser el candidato en 2027. No, yo no digo nada de eso. No, yo digo que para el 2027 falta muchísimo. Esa es la discusión. Y no falta mucho, faltan 2 años. Y los jugadores son los que hay, no va a haber muchos más jugadores de acá al 2027. Pero para la construcción de un liderazgo, o mejor dicho, de una referencia, tiene que ser sobre la lesión de nuestra líder. No, el problema es que, o sea, si es como en Estados Unidos, donde los expresidentes se colocan en del rol de expresidente y desde ahí ordenan sus partidos, pero Cristina es como que no le gusta. Pero no somos Estados Unidos, ¿no? Pero a Cristina no le gusta, para Cristina no le gusta Kicillof, ese es el problema. No, pero el problema, a ver, Kicillof es lo que es gracias a Cristina también. ¿Y? Porque toda la vida bastante... tiene que ser así. No digo que se tenga que ser así toda la vida, digo que hay como nosotros yo creo que para poder pensar este momento político y estrategias y ver qué es lo mejor que podemos hacer, tenemos que hacer también un recorrido histórico, porque si no estamos actuando pensando el presente sin tener en cuenta ese recorrido histórico. Y la verdad es que si Axel hoy es gobernador y si fue todas las cosas que pudo hacer en todos estos años, es también una definición de Cristina. Entonces le debe pleitesía a Cristina. No, yo no estoy planteando estas palabras. Lo que digo es que una construcción política es una práctica social, es una práctica humana, y a mí me parece que tiene que tener condiciones vinculadas, sí, a la ética, a la lealtad, a la grandeza, aunque muchas veces eso no está, pero creo que a mí no me gusta, no me interesa tampoco mirar Estados Unidos porque es un país que no me representa para nada, pero pienso en la construcción, sí, de lugares más cercanos, pienso en Brasil, pienso en la construcción de Uruguay. Obviamente cada uno tiene su idiosincrasia, somos países totalmente distintos, aunque seamos parte de una misma región, pero hay roles, hay situaciones, hay ahí como una construcción que digo, bueno, en todo caso prefiero mirar esas construcciones como para poder analizar también lo nuestro. Yo solamente lo Pepe único Mujica que digo, dejó a Yatmandú Orsi. Sí, se corrió del lugar de candidato, dijo Pepe Mujica claro, pero no estaba, pero también hay una a mí y el Frente Amplio se planteó una construcción transgeneracional, una transmisión generacional en algún momento, y lo empezó a construir porque también vos veías cuando por lo menos cuando el Pepe fue presidente que les costaba esa construcción de nuevas generaciones. Bueno, cada país tiene sus características. Lo que yo digo es que hoy Cristina, que es nuestra principal figura, nuestra principal lideresa, está activa, está acá, está con nosotros, está construyendo, tiene un peso territorial enorme, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, que además si vos estás pensando en una candidatura presidencial, tiene que ser a nivel federal. O sea, la provincia de Buenos Aires aporta un montón de votos, pero para poder ser presidente o presidenta necesitas el acompañamiento de un porcentaje en todo el país. Entonces, a mí me parece poco estratégico lesionar a la figura más importante que tiene Unión por la Patria.
para la construcción que viene para adelante. Sí, es mutuo, porque también están lesionando al candidato, entonces como que se lesionan mutuamente. ¿Pero en qué lo lesionamos? O sea, nosotros tenemos... El presupuesto no fue un problema de Unión por la Patria, fue una discusión con los otros bloques. Bueno, el tema de la fecha de las elecciones. Pero ahí o sea, hubo Cristina planteó, sí, hay discusiones, yo no niego las discusiones, pero ahí Cristina planteó acompañar lo que planteaba Axel Kicillof. Sí. Diciendo, no estoy de acuerdo, me parece un error, y visto lo que está pasando con los resultados de las elecciones en otros lugares, pareciera que no está tan errada, que es un error político desdoblar. Desdoblar, además, donde yo veo los medios, y no los medios más, veo los medios del oficialismo, mejor dicho, y lo que veo es que están todo el tiempo hablando de la provincia de Buenos Aires. O sea, él provincializa una elección en vez de dejarla en el marco de una elección, en el contexto de una elección nacional, y además con la provincia teniendo que hacerse cargo de una elección electoral sin experiencia. O sea, digo, bueno, vamos a ver, pero nuestros diputados y diputadas, senadores y senadoras acompañan, sin estar de acuerdo, acompañan la decisión del gobernador de poner esta fecha del 7 de septiembre. Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Abrazo Buenos días, grande. hasta luego. Busca en tu radio en el 102.1 FM La